por eso, porque animar. A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Estamos junto a Albina Keppel, grabando en esta Semana Santa en el Centro Sai Baba de la ciudad de Rosario. Como siempre, Albina, te damos las gracias por compartir todo lo que fuiste aprendiendo en esta vida, y junto a Ernesto Massín, que fue tu compañero durante muchos años. El programa va a estar saliendo un Jueves Santo para que hables sobre todos estos temas que tanto nos apasionan, que es el paralelismo entre las verdades de la Biblia, de Jesús, y las verdades del mensaje de Sai Baba. Bueno, la alegría, como te digo siempre, Horacio, es para mí, porque cuando yo tengo que leer, investigar, analizar y reflexionar lo que voy a decir, la primera beneficiada soy yo. Y gracias a que, como vos dijiste, a que estuve 30 años con Ernesto Massín, él me fue llevando a amar, en principio a conocer, porque uno ama lo que conoce, y a conocer lo que fue toda la historia del pueblo hebreo hasta desembocar en la venida de Jesús. Y eso es lo que voy a tratar de hacer, como homenaje, ¿no es cierto?, a esta Semana Santa, y sobre todo poniéndolo a los pies de Sai Baba, del Avatar, que espero que me guíe y me ilumine para que sea claro lo que pueda decir. Vamos a comenzar más o menos desde un principio, porque la llegada de Jesús, el nacimiento de Jesús y su posterior martirio, muerte y resurrección no son porque sí, y tienen que ver con toda una historia. A nosotros nos parece que cuando nace un maestro espiritual o un avatar, está enmarcado solamente en el lapso de tiempo de nacimiento y partida de este mundo. Y en realidad no es así. Tiene que ver con toda una historia, con todo un porqué de su venida. Para llegar a comprender la parte final, digamos, de la vida de Jesús,
como el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, nos tenemos que remontar al comienzo de lo que es el Antiguo Testamento. Pero para no hacerlo tan largo, vamos a retomar desde Noé. Vamos a hacer todo como abuelo de pájaro, o sea que quienes quieren profundizar van a tener que leerlo con detenimiento. Para esto he tomado el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, y después me he basado en lo que dice Flavio Josefo, que fue un político e historiador más o menos contemporáneo de Jesús y quien escribió Antigüedades Judías. Entonces, muchas de las cosas que aquí voy a decir, abuelo de pájaro, también son tomadas del libro Antigüedades Judías. Vamos a empezar después del diluvio, cuando Noé ha aterrizado, digamos, y seguimos adelante. Noé tuvo 3 hijos, uno de los cuales fue Sem. Según Flavio Josefo, Sem, el tercer hijo de Noé, tuvo 5 hijos a su vez, uno de los cuales, de nombre Eber, dio origen a la palabra hebreo. Eber engendró a Yuctas y a Falec. Uno de los hijos de Yuctas, con sus descendientes, habitaron junto al río Cofén, que es un río de la India, en una parte de la Haya. Fíjate vos cómo vamos a ir uniendo toda la historia y nada está separado del todo. Todo es un todo. De Falec desciende Abraham, que habitaron Caldea en la Mesopotamia. En Ur más exactamente. Ur está situado a orillas del Éufrates, en lo que es actualmente Irak. Esto lo digo para irnos ubicando geográficamente desde donde parte. Abraham, patriarca del pueblo hebreo, y su mujer Sara, junto a su sobrino Lot, salen de Ur de Caldea para ir a la tierra de Canaán según inspiración divina. Esto ocurría más o menos por el año 2140 a.C. También doy la fecha para que vayamos viendo cómo se va entretejiendo la historia. Canaán es una franja de terreno situada al oeste del río Jordán. Abraham tuvo 2 hijos. El primero con Agar la esclava, cuyo nombre fue Ismael. El segundo con Sara, su esposa, y su nombre fue Isaac. Este hijo Isaac, que como todos y la mayoría conoce, fue pedido en sacrificio por Dios, por Yahvé o Jehová. Abraham, queriéndolo con toda su alma, se propone sacrificarlo por amor a Dios, aun cuando amaba sin límites a su hijo. Pero por sobre todas las cosas amaba a Dios. Según Ernesto decía que Abraham era considerado el padre de la fe. A pesar de que Dios le había dicho que de la descendencia de Isaac iba a nacer una gran nación, él igual, sin preguntarse mucho, decide ofrecer a su hijo en sacrificio. El lugar, esto me lo comentaba Ernesto, donde Abraham prepara los leños para ofrecer en sacrificio a Isaac, fue después el Gólgota, donde fue crucificado Jesús. Mirá la imagen cómo vamos ya entretejiendo, ¿no es cierto?, los simbolismos. Abraham ofrece a su hijo a pedido de Dios. A pedido de Dios, con todo amor a Dios.
En ese mismo lugar, el Hijo de Dios, o sea Jesús, también es ofrendado en sacrificio por todos nosotros. Isaac, bueno, como con los que conocemos la historia, ¿no es cierto?, pero la vamos a refrescar, no quiero detenerme mucho. En el momento que Abraham va a sacrificar a Isaac, aparece un ángel, le dice que no lo haga, que Dios ya había visto cómo había obedecido sus órdenes y todo eso. Sigue viviendo. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. A Jacob le dice en una oportunidad Yahvé: tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Vamos a ir viendo, viste, el origen de cada palabra. Jacob tuvo 12 hijos. El más querido de los 12 hijos fue José, porque era muy inteligente, muy sabio. Como era el preferido de Jacob, sus hermanos estaban celosos. Entonces deciden hacerlo desaparecer. Y se lo venden a una caravana que pasa, y estos a su vez lo llevan y lo venden en Egipto. Esto todo abuelo de pájaro, porque vamos a ver cómo va la historia. José va a parar a la corte del faraón, donde interpreta los sueños del faraón, y era muy, digamos, respetado y querido por la sabiduría, ¿no es cierto?, que él mismo emanaba y tenía. A raíz de este favoritismo, escala hasta llegar a ser primer ministro del faraón. Como hubo una gran hambruna en las tierras donde estaba Jacob con sus hijos, decidieron algunos de ellos trasladarse a Egipto para ver si tenían mejores posibilidades para sobrevivir. Y allí se encuentran con José. José reconoce a sus hermanos, les abre los brazos, ¿no es cierto?, y los invita a toda la familia, que eran cientos por supuesto, a ir a vivir a Egipto, incluidos sus padres. Todo esto, como te digo, muy, muy rápidamente, pero los que deseen profundizar van al Antiguo Testamento. Por los años 1250 y 1230 a.C., se está debilitando el reino del faraón Ramsés II. En su largo reinado realizó muchísimas obras y templos. Para realizar estas obras y templos utilizaba al pueblo hebreo como esclavo, ¿no es cierto? Las tribus hebreas originarias de Babilonia, llegadas 4 siglos antes, entre ellas los hijos de Jacob, descendientes de Abraham, que fueron sometidos por los egipcios, sufrían grandes castigos y represiones. Es entonces que deciden volver al país de sus antepasados. Y es en este momento que Dios hace responsable de este proyecto a Moisés. Y aquí aparece Moisés. Vamos a obviar todo lo de Moisés, que ya conocemos la historia, pero vamos a detenernos en un pasaje. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, cuando el ángel del Señor se mostró como una llama de fuego en medio de una zarza. Se acercó a ver de qué se trataba, y Dios lo llamó del medio de la zarza diciéndole: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le pide que saque a su pueblo de Egipto. Moisés se revela un poco, no se cree capaz de tamaña empresa. Entonces le dice: ¿quién es él para ir a hablar con el faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Vos te imaginás, Horacio, el susto y la sorpresa de Moisés, ¿no? Porque era realmente una empresa formidable, y aparte tenía que luchar nada menos que con el faraón. Aparte me imagino las inquietudes de saber si esa energía, esa zarza ardiente, era la voz de Dios o la voz de qué.
porque él recibía esa orden, pero hay que ver si él también se cuestionaba si era lo correcto o no y de dónde provenía o no, me imagino. Yo sabes que sí, me imagino también que más allá del susto y del saber, era, imagínate, cuidaba ganado, ¿no es cierto? Y alguien que le pida, sea Yahvé, Dios, un ángel, que haga eso, que en ese entonces era una empresa, no sé cómo decirlo, no sé si hay algo que se iguale hoy. Y que el sonido o el sentimiento salía del fuego. Claro, no sé si una fe muy grande, ¿no? Hay que tener una fe muy grande y hay que sentirse muy capaz dentro de todo, ¿no es cierto? Lo que por ahí lo insignificante que nos sentimos cada uno de nosotros. Dentro de todo lo que debemos tomar como ejemplo, ¿no? De que realmente si confiamos en esa fuerza interna que tenemos podemos realizar cualquier cosa. Te interrumpo, Albina, vos sabés que tiene que ver mucho con esto. Estaba viendo una película el fin de semana pasado. El personaje de la película le decía a un hombre: vos ahí adentro crees todo, y le señalaba a la iglesia, pero aquí afuera me tratás como loca. Sobre las cosas sobrenaturales se trataba la película. ¿Y cuánto tiene que ver con esto y con las cosas que nosotros contamos? Pero que tienen tanto de cierto, y que el ser humano lo cree cuando se sumerge en un libro o está dentro de un templo, pero lo descree y se ríe o trata de imaginario, ¿no es cierto?, de novelesco, de ficticio, todas estas verdades. Yo lo admiro mucho a Moisés por eso, porque animarse a hacerlo y después tener en contra al 90% de los que lo siguieron, es muy bravo, no sé si cada uno de nosotros por ahí estaríamos dispuestos a soportar. A veces alguien que nos contradiga nomás nos molesta. Imagínate a él con todo lo que le pasó después. El punto central acá de Moisés era, él va y les habla, pero le iban a decir justamente lo que vos decís: está loco, ¿qué quiere que hagamos? Entonces él le dice y le pregunta, ¿no? Si voy y hablo, ¿quién les digo que me envían y cuál es su nombre? Claro, imagínate, Moisés hablando, ¿viste? No le lleva la punta a nadie. Cuando nosotros hablamos sobre Saibaba y los prodigios enormes que hace. Claro. Solo una porción escucha. Es así. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Ve y dile que yo soy el que soy. Nada más, vos te imaginás Moisés parándose ante una multitud y decir que lo envía: yo soy el que soy. No quiero ni imaginarlo, porque nosotros ahora lo vemos así, lo contamos en 4 palabras, pero no quiero imaginar lo que le habrá llevado a Moisés convencer. Primero, convencerse él, convencer al pueblo y después al faraón. No es envidiable, te digo. Bueno, Moisés se presenta ante el faraón, le pide, ¿no es cierto?, permiso, entre comillas, como para llevar a toda la gente hacia cruzar el Mar Rojo y llevarlo hacia otras tierras. Y por supuesto que el faraón va a decir que no, porque se le va toda la mano de obra barata que tenía. Y aquí aparecen las 10 plagas, que todo el mundo conoce, y las vamos a nombrar nada más, ¿no? La primera es: las aguas se convierten en sangre. Todo se convierte en sangre, las aguas de los ríos, de los arroyos y en pozos. El faraón primero dice que sí, después dice que no. Entonces viene la segunda, que son invasión de ranas. Imagínate todo invadido de ranas. El faraón primero dice que sí, después dice que no. Se ve que se arrepentía. Cuando lo pensaba mejor, o por ahí, viste, gente que tenía al lado que le decía: mira, no te conviene. La tercer plaga, mosquitos. Bueno, nosotros acá... Sí, la tenemos siempre. Sabemos de qué se trata. La cuarta, los tábanos. Tábanos que picaban seres humanos y animales. La quinta, peste.
no solo en todos los humanos, sino en los animales domésticos también. La sexta, úlcera y tumores en hombres y animales también. A todas estas el faraón primero decía sí, se pueden ir, y después decía no. Que como que lo iban ablandando. Sí. El poder de Dios le hacía querer entrar en razón. La séptima, granizo. El granizo destruyó todo. Nosotros que acá estamos también bastante, a veces tenemos granizos bastante seguido, sabemos cómo quedan los plantíos después de un granizo. La octava, langostas. Bueno, yo las langostas las he vivido, bueno, Horacio, pero cuando yo era chica eran mangas de langosta que aparecían una nube de langostas y cuando pasaban no quedaba nada. Sí, mi mamá me contó muchas veces. Nada, absolutamente. Se nublaba. Se nublaba, porque era una nube, era una nube que aparecía en el horizonte, pasaban y no quedaban palitos nomás. O sea que eso como que uno lo vivió también. La novena, tinieblas. Tinieblas densas en todo Egipto, o sea que se oscureció todo, no había luz. Y he aquí que hasta esta el faraón dice sí primero, luego no, entonces viene la décima, que es la más fuerte, y en la que nos vamos a detener un poquito, porque tiene que ver con lo que va a venir después. La décima es la muerte de los primogénitos, de hombres y animales. O sea, que todo primogénito de toda familia y de todo animal iba a morir. Pero Yahvé, para proteger a su pueblo de esta muerte de primogénitos, le pide algo a Moisés, y es que escojan cada familia un corderito sin defecto, macho, que lo sacrifiquen y con su sangre untar los postes y la parte superior de las puertas. Entonces dice que cuando pasase el ángel de la muerte y viera las puertas pintadas con la sangre del cordero, pasaba de largo. Y acá nos detenemos un poquito, la sangre del cordero. Porque a Jesús después también se lo consideró como un cordero. ¿Te das cuenta? Toda la vida de Jesús va a estar basada en el Antiguo Testamento. Cuando se lo toma Jesús, ¿no es cierto?, como el cordero que salva al mundo, es en recordatorio a la sangre del cordero que salvó de la muerte a todos los primogénitos del pueblo hebreo. Salen por el desierto hacia el Mar Rojo. Según la Biblia, Yahvé hizo soplar toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar. Según Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, Moisés oró a Dios, después de lo cual golpeó el mar con la vara, y al recibir el golpe se partió en dos, y quedó como un camino para que pudieran huir. Sea como dice la Biblia, sea como dice Flavio Josefo, la cuestión que cruzaron el Mar Rojo. Que te digo que hasta hoy es una incógnita cómo lo hicieron, porque el Mar Rojo tiene, no sé, pero debe varios kilómetros de anchura, es más que un río, es un mar, y sin embargo lograron atravesarlo cientos y cientos y cientos de miles de personas. No solo personas, sino también los animales que llevaban, cada uno, ¿no es cierto?, para proveerse de alimento. O sea que dicen, sigue diciendo la historia, que yo la hago muy corta, que cuando el ejército egipcio quiso pasar, las aguas se cerraron y murieron muchos ahogados. Bueno, en este peregrinar
Tardaron 40 años. En estos 40 años en llegar a la tierra prometida, Horacio, no quieras imaginar todo lo que pasó Moisés. La gente desde ya, penurias insufribles, porque era un desierto. Está bien que decía que una nube los protegía de día del sol calcinante, Dios les proveía de maná para que coman, o por allí perdices, que venían, ¿no es cierto?, una bandada de perdices y podían comer. Pero Moisés en sí mismo sufrió muchísimo. Yo digo que sufrió, yo lo digo, porque sufrió la incomprensión, porque esta gente, a medida que iban avanzando, a paso de tortuga, por supuesto, se iban arrepintiendo, porque a lo mejor ellos pensaban que estaban mejor con el faraón, porque tenían casa y comida, y acá se morían de hambre. ¿Te das cuenta? Vos sabés que es muy interesante leer toda la parte esa, porque pasan muchas cosas en esos 40 años. Y lo extraordinario es que Moisés nunca cejó. ¿Te das cuenta? Porque cuando él subía al monte Sinaí a orar, cuando bajaba encontraba un caos. Todo, ¿no es cierto? Todo lo que él había, les había enseñado y les había hablado, quedaba en cero. Yo digo pobre también, ¿no? Todo lo que habrá pasado. Lo extraordinario de todo esto, si es que se puede llamar extraordinario, es que Moisés no ve la tierra prometida. De hecho, se ganó el cielo, es decir, ha llegado a la tierra prometida, pero él no la llega a ver, llega hasta, digamos, ahí, el umbral. No debemos olvidar en todo esto, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿no es cierto?, que eran reglas para que todo este pueblo, que eran una multitud, pudieran regirse, pudieran vivir en sociedad mínimamente, con reglas mínimas. Llegamos hasta acá en todo este raconto, Horacio, porque ahora va a venir lo de Jesús. Después de unos 1500 años, nace Jesús en esta tierra prometida. A lo largo de estos 1500 años, en el Antiguo Testamento, tenemos seres o profetas con mucha sabiduría, mandados por Dios para ir guiando a este pueblo hasta la llegada de Jesús. Los profetas, que son muchos, son Ezequiel, Elías, Samuel, David, bueno, tenemos Salomón, ¿no es cierto?, que su sabiduría era inconmensurable. Fueron seres nacidos y puestos especialmente por Dios para enseñar, para ir preparando, digamos, un camino hasta el nacimiento de Jesús. Acá vamos a ver 40. El número 40 aparece en muchas partes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así tenemos a Jesús que ayunó 40 días. Tenemos los 40 días de nuestra Cuaresma. Acá me voy a detener un poquito, pero esto no lo tenía preparado, se me vino. ¿Sabés por qué empieza la Cuaresma después de Carnaval? Porque Carnaval viene de carne, de todo lo que es físico. Entonces, el hombre, en esos días de carne, de Carnaval, se dedica a todo lo que es goce, deseos. ¿Te das cuenta? Y el miércoles de ceniza, después de Carnaval, de toda esta carne, de estos deseos desatados, fiesta pagana, como que sí, que son vienen sí de fiesta pagana, el miércoles de ceniza se llama miércoles de ceniza porque es como quemar todo, quemar a ese hombre viejo, a ese hombre con todas esas emociones y sentidos exacerbados. ¿Te das cuenta?
Y en esos 40 días, que es la Cuaresma, se va a dedicar a limpiarse, a purificarse, a reflexionar. Y ahí encontramos otra vez el 40, que antiguamente la Cuaresma era muy, pero muy estricta, y hoy es muy light. Hoy, por ejemplo, el día viernes solamente no hay abstinencia de carne, pero en tiempos pasados, según me contaba Ernesto, eran los 40 días casi de ayuno. Y en esos 40 días se reflexionaba sobre lo que se iba a vivir en ese jueves y viernes santo. Era todo un tiempo de reflexión. Incluso no había casamientos. En Cuaresma no se casaba. En este nacimiento de Jesús nos vamos a detener en 2 o 3 partes nada más, porque de la vida de Jesús conocemos bastante, y hay una parte que es la entrada triunfal a Jerusalén, que nosotros lo celebramos el Domingo de Ramos. Jesús llega a Jerusalén, ¿para qué? Para celebrar la Pascua. Pascua significa paso al otro lado, rememorar lo que pasó Moisés y el pueblo hebreo, o sea, el paso de la esclavitud que era en Egipto a la tierra prometida. Eso es Pascua. Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua, que era ese jueves siguiente. Te digo más, que esta Pascua se celebra desde los tiempos de Moisés, la noche de luna llena, que fue, creo, antes de ayer, antenoche, sería la Pascua. Nosotros, en nuestro calendario solar, digamos, porque nosotros no tenemos un calendario lunar, sino solar, celebramos el Jueves Santo, desde hace 2000 años, Jueves y Viernes Santo. En realidad, nosotros tendríamos que celebrarlo la noche de la luna llena. Como se celebran las festividades en Oriente, claro. No caen en el mismo día todos los años. Claro, según según la luna. Claro. Que los hermanos judíos sí lo hacen. Celebran su Pascua en la luna llena del mes de Nisan, como le llaman ellos. Lo tenemos a Jesús entrando a Jerusalén, después, ¿no es cierto?, de varios años de prédica, y aclamado por todo el mundo. Nosotros acá celebramos el Domingo de Ramos, que es cuando se bendicen los ramitos de olivo, las palmas y todo, y llevamos a nuestra casa. Porque la gente, ¿qué tenía a mano para aclamarlo a Jesús? Olivos y palmas, que es lo que se daba en esa tierra. ¿Y por qué lo aclaman a Jesús? Porque creían que Jesús era el Mesías que lo iba a salvar de la dominación extranjera que eran los romanos. ¿Te das cuenta? Tenían toda la fe puesta en ese ser que ellos sabían que era poderoso, porque había hecho un montón de milagros, que tenía mucho poder en sí, confiaban en él, entonces lo aclaman. Imagínate vos, el Salvador. Vamos a ir entendiendo por qué al jueves, el Viernes Santo, todo el pueblo se le vuelve en contra. ¿Por qué en tan poquito tiempo? ¿Te das cuenta? Yo no sé qué pasó en la mente de Jesús. La verdad que me gustaría saberlo y quisiera no morirme sin saberlo. Porque Jesús cambia. ¿En qué sentido? Anterior a esta entrada triunfal en Jerusalén, Jesús sabía que lo buscaban para ponerlo preso, matarlo cuando mucho, pero para ponerlo preso. Y sin embargo, en muchos pasajes o en varios pasajes del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Jesús se escondía, huía. ¿Por qué razón decide que sea entregado a los poquitos días? Esa es una duda que tengo muchas, digamos, teorías, pero en realidad me gustaría saber qué pasó por su cabeza
para que él decida quedarse y ser atrapado. Claro. ¿Te das cuenta? Pero bueno, no le hace, digamos, a lo que es Jesús, es solo algo mío también en eso, y bueno. Así llegamos al jueves. El jueves se reúnen para celebrar la cena pascual, ¿no es cierto? Que como ya dijimos, pascual en conmemoración del paso del Mar Rojo. En esa cena hay unas cuantas cosas muy importantes, que esas sí las voy a leer del Nuevo Testamento, porque si uno las dice por ahí no son tan claras. En esa cena Jesús se reúne con sus discípulos, le lava los pies, que era una costumbre. Nada de lo que hace Jesús en esta cena es extraordinario. La bendición del pan y el vino ya lo hacía Melquisedec. Era de dónde viene ya la bendición del pan y el vino. Más allá de que hoy, no es cierto, la misa como la vemos, la escuchamos y asistimos hoy, tendría que ser comprendida bajo este punto. ¿Te das cuenta? Bajo un punto más bien místico, porque luego de esta última cena, como se le llama, pues después Jesús es apresado, cuando Jesús se va o resucita o lo que sea de lo que queramos creer, los primeros cristianos se reunían en cenas, en ágapes, para compartir lo que Jesús les había enseñado. Que en realidad lo que Jesús nos enseña en este tramo, digamos, de esta última cena, es a compartir. Compartir el pan, compartir el vino, es decir, lo que comemos, compartirlo con el otro, lo que sabemos, lo que tenemos para compartir, que pueden ser talentos, pueden ser cosas materiales. En esta última cena, cuando decía yo del lavatorio de los pies, era algo muy normal, porque vos imaginate en esa tierra reseca de arena y todo, los convidados a una casa llegaban más o menos con los piecitos sucios. Entonces era como de muy buena educación y de hacer algo por el peregrino que viene a tu casa y todo, lavarle los pies, que es lo que hace Jesús, ¿no? Voy a leer Juan. Quien lee a los 4 evangelistas del Nuevo Testamento va a ver que Juan es el místico. Juan es el que comprendió a Jesús, digamos, más allá de lo físico. Por eso Juan tiene pocos milagros contados. Tiene las bodas de Caná, tiene el ciego de nacimiento, y la resurrección de Lázaro, y nada más. ¿Te das cuenta? Juan va más al fondo de lo que decía Jesús. En esta cena, Jesús dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os amé. Fíjate vos, mira qué hermoso que debe haber sido escuchar esto de Jesús. Luego sigue, nada más que yo voy extractando, ¿no es cierto? Allí también dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. En esta cena, Horacio, Jesús va a decir cosas fundamentales, que no las dijo en otra oportunidad. Luego sigue: si me amáis, observaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad. Mira vos, cómo nos vamos acercando, ¿eh? El que conoce mis mandatos y los guarda, ese me ama.
y al que me ama lo amará mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Fíjate, yo digo una cosa, en ese tiempo, 2000 y pico de años atrás, escuchar estas palabras que nosotros hoy las escuchamos de Saibaba, las leemos en cantidad de libros, las podemos leer y ver por internet. ¿Qué será para esa gente prácticamente analfabeta escuchar esto? Vos sabés que yo a veces me quisiera transportar y verles la cara, las reacciones. Algunos diría, está loco, qué sé yo. En una época de tanta crueldad, ¿no? De tanta ignorancia. ¿Viste? Que vengan a hablar sobre el amor, ¿no? Y que el Padre les va a mandar un consolador que es el Espíritu de la verdad, que podrían entender. Nosotros hoy, gracias a Saibaba, lo entendemos. Luego sigue. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. Claro, no es la paz externa, se refiere a la paz interna, a la paz del alma, del corazón, de las emociones, de lo mental. Fíjate vos, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, la doy yo. ¿Te das cuenta? Yo digo, ¿qué habrán podido entender? Apenas entiendo yo ahora. Luego le habla que él es como la vid, ¿no es cierto? La vid, la planta, y que los demás somos los sarmientos. Y que cuando el sarmiento, que es, viste, ese enruladito que tiene la vid, cae, no da fruto. Tiene que estar unido a la planta para dar fruto. Qué interesante. Luego dice, cuando venga el Consolador que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Y vosotros también testificaréis porque estáis conmigo desde el principio. Ahora vos creéis que cuando dice desde el principio, ¿a qué principio se refiere? A la eternidad. A la génesis del universo. Del universo. ¿Te das cuenta? Vos sabés que leer esto de Juan, diría Ernesto, es anrita, es miel para el alma, porque es lo mismo que hoy nos vino a decir Saibaba, con palabras más entendibles. Luego dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará la verdad completa. ¿Y cuál es la verdad completa? La verdad completa es que no somos hijos de Dios, sino que somos Dios. Esa es la verdad completa, que él en ese entonces muy abiertamente no lo podía decir, pero como vamos a ver más ahora, dentro de un ratito, igual lo dijo. Albina, nombró el capítulo, el versículo de esta parte que hace 3 programas atrás la dijimos de memoria, sí, y no la leímos. Es Juan, capítulo 16, versículo 12. Claro, cuando venga el Espíritu de la verdad, sí, que nosotros sentimos que es ahí, sí, Él les traerá la verdad. La verdad completa. Que hace 2000 años no podían entenderla. Claro, os guiará la verdad completa. Quiere decir que él estaba diciendo solo una parte. ¿Sabes a qué me lleva a reflexionar, Horacio? A pensar qué dichosos que somos, qué gracia infinita que tenemos, que hoy nosotros sabemos la verdad completa, que somos Dios. Y que, según nuestra creencia, como siempre lo decimos, estamos viviendo en los tiempos preanunciados. Estos son los tiempos anunciados en ese versículo. Exactamente. Por eso amo a Juan, realmente lo amo a Juan, lo amo, porque ha dicho cosas tan extraordinarias, como Juan estuvo con Jesús
Era el discípulo amado de Jesús. Yo pienso que Jesús amaba a todos, pero tal vez el más allegado, el que lo comprendía, el que entendía lo que Jesús decía o quería decir. Y viene la parte acá, en eso mismo que están relatando. Yo voy extractando, pero cualquiera puede tomar a Juan y leer todo lo que yo estoy leyendo. Acá ya vamos a estar en el capítulo 17. Y hay una oración que él hace a Dios. Y la voy a leer porque es imperdible. Esta oración, que dice que Jesús la hizo en el huerto de los olivos, y nuestra iglesia católica la toma como una oración sacerdotal. En realidad no es solo para los sacerdotes, es para todos. Y la voy a leer. Yo me lo imagino a Jesús, ¿no es cierto?, hablando con el Padre, porque en realidad no es una oración, es una charla, y ahora vas a ver. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guarda en tu nombre lo que me has dado, para que sean como nosotros, una sola cosa. Él ahí ya se identificaba uno con Dios. Filosofía Advaita. Advaita total. Somos uno, todos uno. Y más adelante dice, pero no ruego solo por ellos, sino también por los que crean en mí a través de su palabra, que todos sean una sola cosa. Acá, en la traducción dice una sola cosa. A mí me gustaría saber cuál era el original, ¿viste? Porque cosa, ¿viste? Bueno, pero uno lo entiende. Que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Mirá lo que le pide al Padre. Que despierten la conciencia a todos sus hijos. Exactamente. No se guardó para él solo eso. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Fíjate, me decían perfectos en la unidad. ¿Y qué nos dice Saibaba? ¿De qué manera vamos a llegar a ser perfectos? Amando, cumpliendo los valores, ¿no es cierto? Que ya hemos hablado de la otra vez sobre la verdad, ¿no es cierto? La rectitud, el amor, la paz, la no violencia. Perfectos en la unidad. ¿Te das cuenta? No estar así unidos o reunidos y ya está. No. Exige la perfección. Esta parte, y nos vamos a quedar en esto, a mí me emociona, porque Jesús, vos imaginate, ponete en el lugar, 2000 años atrás, Jesús a punto de ser arrestado, sabiendo lo que le iba a pasar, piensa en todos nosotros. ¿Te das cuenta? A mí, no sabes cómo me endulza el corazón, porque no le está pidiendo a Dios que lo salve, ay, sálvame, no, está pidiendo por nosotros. Esto es el ejemplo que da el maestro y el avatar. Inegoísmo total, absolutamente. Y voy a dejar allí, porque luego sigue un parrafito más, en que él le habla a Dios, ¿no? Y allí vienen a aprenderlo. Dice que estaba a orillas del torrente Cedrón, donde había un huerto, y bueno, y allí toda la historia como que ya conocemos del prendimiento de Jesús. Todo esto fue
después de la última cena, de la cena pascual del jueves. Luego viene el viernes, en que Jesús es arrestado, martirizado, y en realidad apurado a ser crucificado porque llegaba la noche, ¿no? Y que los sábados no se podía. Claro. Albina, un tema que te quedaste antes de comentarlo. Vos dijiste que el domingo entró triunfalmente. ¿Y por qué lo eligen a Barrabás? ¿Por qué? Viene ahora, mirá. ¿Por qué? Hay un porqué, para todo hay un porqué, ¿no? Dicen que Barrabás pertenecía a un grupo de guerrilleros que luchaba contra los romanos, que eran los celotes o celotas. En algunos lugares podemos encontrarlo las dos acepciones. Yo voy a usar celotes. Entonces, Pilatos tiene a un Jesús líder y a un Barrabás líder. ¿Te das cuenta? Entonces los pone que elijan. ¿Te das cuenta? Muy buen político. Muy buen político. Vos sabés que Pilato... Fíjate vos, la gente ¿por qué lo elige a Barrabás? Unos días antes lo aclamó a Jesús y ahora lo elige a Barrabás. ¿Por qué razón? Y es una razón tan humana, Horacio, que hoy haríamos lo mismo. Pero conocían a Jesús, Albina. Sabían quién era. También sabían quién era Barrabás. Sabían que Barrabás luchaba contra la injusticia de los romanos. Nunca entendieron a qué vino Jesús entonces. No. Ellos creían que Jesús era el Mesías esperado y que iba a ser un liberador político como lo fue Moisés, que lo sacó de la esclavitud de los egipcios para llevarlo a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Para ellos no era extraño que Jesús haga milagros, si Moisés los había hecho muchos mejores. Moisés hizo, Jesús transforma, ya es mucho, ¿no? Pero en las bodas de Caná, el agua en vino. ¿Y Moisés qué hizo? Separó las aguas del Mar Rojo. Si vamos al caso, comparando milagros de uno y de otro, muchísimos más los había hecho Moisés. Claro, ellos no absorbían el amor y la sabiduría de Jesús. Querían un violento, querían un rebelde, ¿no? Querían un líder. Exactamente, un líder. ¿Por qué? Porque estaban hacía cientos de años bajo la dominación romana y eran esclavos de los romanos, así como habían sido esclavos de los egipcios, eran esclavos de los romanos. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, los sacerdotes, que yo les encuentro también no es que los justifico, pero bueno, vamos a llamarle una justificación. Imagínate los sacerdotes, viene alguien cuando el nombre de Dios ni siquiera se podía pronunciar, cuando Dios era lo máximo y estaba allá arriba y era el intocable, y aparece uno que muy fresco dice que somos hijos de Dios. Sí, tambaleaba el Sanedrín. ¿Te imaginas? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, por su lado tenía en contra a los sacerdotes, y por el otro los romanos que lo buscaban porque creían que levantaba a la multitud, y por el otro la gente que lo seguía y después cuando vio, no va a hacer nada, entonces le da la espalda. Por eso eligieron a Barrabás. Y lo eligen a Barrabás. ¿Qué pasa? Entre un Jesús pacífico y bueno y hablando de amor y un Barrabás que agarraría cuanta arma tenía a mano para descogotar romanos, ¿a quién pueden elegir? Era la locura de esos tiempos, ¿eh? Y las de ahora también. Exacto. De ahora también. Exacto, Elvira. ¿Te das cuenta? Porque hoy nosotros tenemos un ejemplo en Gandhi, pero ¿cuántos apoyaban a Gandhi? O a cualquiera que te viene y te habla de paz. ¿Te das cuenta? Se repite, la historia se repite. El ser humano, hasta que no cambie de conciencia, no va a aprender. No va a aprender. Esa es la realidad. Fue la realidad de entonces y la realidad de ahora también. Pero tenemos que aprender de una vez por todas. La diferencia que es, y como lo dice la Biblia que leíste,
estos tiempos la verdad está más expuesta y está más comprensible para nuestra evolución a nivel humano en el año 2000, ¿no? Y hay otro punto de Jesús que a mí me llega, que es cuando ese viernes, que nosotros decimos Viernes Santo, ¿no es cierto? Ese viernes está en la cruz, está deshidratado, maltratado, molido a palos, no sé cuántas cosas más, ¿no? Desnudo allí, y la ve a su madre sufriendo, y le pide a Juan, porque Juan estuvo al pie de la cruz, que la cuide. Mirá hasta qué punto de inegoísmo, hasta ese punto. Fíjate vos que el cuarto mandamiento, según la ley de Moisés, es honrar padre y madre. ¿Y qué nos dice Saibaba hoy? La madre es Dios para ustedes. La madre es Dios, su padre es Dios, tenemos que venerarlos, dice Saibaba. Es el máximo ejemplo. Pero hay otro. Jesús, a lo largo de su vida, de su corta vida de prédica, que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Él hablaba de amar a los enemigos, de perdonar. ¿Y qué hace en la cruz? Eso. Perdona. ¿Te das cuenta? Los justifica, no saben lo que hacen. Sí, evidentemente no sabían lo que hacían. ¿Te das cuenta? Evidentemente. Vos sabés que hay muchas teorías, Horacio, que vienen al caso, que dicen que Jesús no murió en la cruz, que fue otro que lo suplantó. Porque Jesús, al no tener karma, al tener una vida tan pristina, tan pura, no podía tener. Y sí, murió en la cruz, porque tenía que darnos el ejemplo. Hoy Saibaba está enfermito, está internado. ¿Qué nos está dando a nosotros con todo eso? Ejemplo de cómo debemos comportarnos, de que debemos cuidar este cuerpo. Mira todo lo que le están haciendo al cuerpo de Baba, con respirador, con diálisis, con todo. Es ejemplo para nosotros, que a lo mejor no voy al médico porque total, qué sé yo qué, o por ahí agredo de otra manera el cuerpo, tomando, comiendo en demasía, qué sé yo. Y la diferencia es que los avatares no tienen karma. Se autoimponen, claro, para nuestro crecimiento algo. Claro, mirá vos, Baba, que es Dios y podría decir, bueno... O Jesús que, ¿cómo se crucificó? ¿Qué karma? No es karma. No es karma. Jesús mismo decía que si él le pedía al Padre una legión de ángeles, el Padre se lo mandaba. ¿Te das cuenta? O sea que es es ejemplo, es amor en acción. Es amor en acción, amor en acción. Fíjate, te voy a leer un párrafo de Juan nomás, que no lo iba a leer, pero lo recordé en este momento. Este ya es Juan, capítulo 18, versículo, para retomarlo, versículo 37. En todo ese que le hace Pilato, esas preguntas, ¿no es cierto? Le dice... Entonces le dijo Pilato, luego, ¿tú eres rey? Y Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Yo para eso nací y para eso vine al mundo, para testificar la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Volvemos a la palabra verdad otra vez. Fíjate vos. Yo soy rey. Era Dios mismo. No era un esclavo. Su espíritu era libre, aun cuando ahí estaba prisionero de los romanos, ¿no? Díjole Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto salió. No se quedó a esperar la respuesta. ¿Te das cuenta? Y ahí es cuando él le dice, yo no hallo culpa alguna en él, qué sé yo, que póngalo a Barrabás. En los evangelios vamos a encontrar que Barrabás era ladrón. No, en realidad Barrabás pertenecía al grupo celote, que era el que, en la clandestinidad luchaba contra los romanos, que hacía mucho tiempo, así como lo hicieron los macabeos, ¿no? Venían tomando
posesión de todo lo que tenían, les cobraban impuestos siderales y todo eso, ¿no? Yo quiero terminar con algo nomás, Horacio, que cuando llegue este Jueves Santo y este Viernes Santo, recordemos estas palabras de Jesús, pero dichas hoy por Saibaba. ¿Te das cuenta? Todo lo que ha dicho Jesús y lo que he leído aquí y mucho más también, nos lo dice hoy Saibaba, y se cansó de decirnos en 70 y pico de años. Las mismas verdades. Lo mismo. Entonces, es como que va siendo hora de que reflexionemos este jueves, este viernes y el sábado. Luego viene la resurrección de Jesús, la resurrección, el renacer, la vida. Bárbaro. Nosotros también alguna vez vamos a renacer en Dios, pero primero tenemos que practicar todo esto. ¿Por qué Jesús renace? ¿Por qué resucita? ¿Por qué se va en cuerpo glorioso? Porque cumplió con todo esto. Es un vivísimo y puro ejemplo para nosotros. Albina, quisiéramos que este programa durase más tiempo. Hoy es Jueves Santo. Muchísimas gracias por estas palabras, y personalmente realmente me gustaría que el programa durase horas y horas. Muchísimas gracias. Por nada, y quiero decirles a todos que el domingo de Pascua, cuando coman un huevo de Pascua, piensen que están comiendo un lingam. Qué hermoso. Nos estamos despidiendo. Recordamos a todos los que están escuchando el programa que se puede volver a escuchar este programa en nuestra propia página web, que es www.saibabarrosario.com.ar. Este es el programa 105, así que todos los programas desde el primero, desde allá por el año 2009 que empezamos, están en nuestra propia página web para que puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3. Y felices Pascuas. Felices Pascuas para todos. Muy buenas noches. Y sean muy, pero muy felices. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Saibaba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Saibaba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí en AM Libertad, en el 1090 de su dial.